¿Cómo están? Feliz sábado. Y entonces volvemos otra vez con las grabaciones de que estamos hablando acerca de toda la Biblia. Y habíamos quedado en el episodio anterior, dijo, en el capítulo de Génesis, en el capítulo 1, en los versículos 29, 30 y 31, donde nos hablaban acerca de qué se nos dio de comer. Y yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque como les había dicho la vez pasada, lo ideal, lo que Dios había supuesto, lo que era lo mejor, dice que de todo árbol que das fruto de semilla y de todo árbol que da semilla y que crece sobre la tierra comerás, nosotros y los animales. Pero eso era en el Edén, era en la mejor de las situaciones posibles, en donde usted se comía una manzana y le rendía para 17 semanas. No en la época actual, no después del diluvio, no después del pecado, no después de los productos que hemos sacado y de todos los daños que se han hecho en la naturaleza. Entonces, en ese mundo, en ese paraíso ideal, lo mejor era comer frutas, frutas y semillas. Ya, nada más, eso era, frutas y semillas. O sea, eso es lo que nos dice ahí, frutas y semillas. Para las aves, para las bestias, para todos los animales, eso sí, que comieran plantas. Plantas, frutas, semillas. Para nosotros, frutas y semillas. Pero después del pecado, la tierra se empezó a dañar. Y ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca de eso. Pero quiero hacer ese paréntesis para que ustedes entiendan que una papa, por ejemplo, no es ni una fruta ni una semilla, es un tubérculo. Eso se lo deberían de comer los animales, no nosotros. Pero aún así, si no lo comemos, nos enfermamos y nos morimos. Entonces, el tema de la alimentación es mucho más grande de lo que la gente normalmente piensa, porque en la Biblia, por ejemplo, después del pecado se permitió que comieran esa clase de productos, papas, tubérculos, que hojas, que matas, que todo ese montón de cosas, que aquí originalmente no estaban, aquí solamente hablaba de semillas y frutas nada más. Después del diluvio, Dios les dio la oportunidad de comer carne. ¿Por qué? Porque no había ni una sola planta, todo se había inundado y no había nada que comer. Entonces les dio la oportunidad de comer animales. Y eso incluía el huevo y que todo ese montón de productos y que la leche y Dios abrió la posibilidad de comerlo. ¿Por qué? Por la necesidad. Entonces, si la alimentación después de eso cambia y es prohibida ciertas cosas o es permitida ciertas cosas, es producto del contexto en el que estamos, de las necesidades que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces solo quiero hacer ese pequeño paréntesis ahí. Y ahora sí, continuemos con el capítulo 2. En el capítulo 2 quiero que ustedes pongan atención a algo interesante. Cuando terminó el sexto día, en el último versículo del capítulo 1, se dice, y Dios dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y ahí se terminó. Y ya había hecho al hombre, a los animales, a las plantas, a los astros en los cielos, al planeta Tierra entero, todo lo que se ocupara. Ya había creado todo, todo, absolutamente todo lo había creado. No quedaba nada por fuera. No había nada más que crear. Entonces, ¿por qué se dice que la creación duró 7 días? Si ya había creado todo. Bueno, es porque Dios creó algo especial el séptimo día. Y quiero que me acompañen al versículo, al capítulo 2, en el versículo 1, y van a entender qué es eso tan importante. Y es súper importante porque se habla de eso toda la Biblia, hasta en el Apocalipsis. Y como vamos a estudiar toda la Biblia, se van a dar cuenta, pero toda la Biblia habla acerca de eso. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces no quedaba nada más por hacer. Todo ya estaba hecho. Eso es lo que dice. Cuando dice los ejércitos de ellos, está hablando de las estrellas, el sol, la luna. Esos son los ejércitos de los cielos. Por eso es que se hace contraste con los ángeles. No es que creó ángeles. Ahí está hablando de las estrellas de los cielos. Pero se hace analogía a veces, se hace ejemplo, se ejemplifica, se utiliza como metáfora para también señalar a los ángeles. Pero aquí está hablando de los astros de los cielos. Cuando vimos lo de la creación de las estrellas, eso. Dice el versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Suave.
Nada de eso, ni el cielo, ni la tierra, ni los astros, ni el humano, nada de eso se hizo en el séptimo día. Ya se había hecho en el sexto día. Entonces, ¿por qué aquí me dice que se acabó en el séptimo día? ¿Qué fue lo que se acabó en el séptimo día? ¿Qué hizo el séptimo día? Bueno, lo dice de hecho a continuación, dice. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Oigan, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora yo quiero que ustedes se pregunten lo siguiente. Dios necesita reposar, Dios necesita descansar. La misma Biblia me dice que no. Él no necesita descanso, él sostiene la tierra entre sus manos y no se mueve ni un ápice ni una pequeña partícula si él no lo quiere. Él no ocupa descanso. Entonces, ¿de qué rayos está hablando aquí? Bueno, ¿recuerdan dónde fue que nosotros comenzamos? ¿Por qué Dios tuvo que crear el planeta Tierra? ¿Cuál fue la razón? Bueno, la razón, como ya lo había explicado, fue porque un señor llamado Lucifer en el cielo un día se levantó y dijo, legalmente, yo sí me puedo hacer el trabajo de Jesús. Para mí que eso no está tan difícil. Yo le entro y convenció a una tercera parte de los ángeles para que también le entraran. Movidos por mentiras, por artimañas, por engaños, por orgullo, por vanidad, por la razón que usted quiera, se inventó algo llamado pecado, que no es otra cosa más que llevarle la contraria a Dios. Eso es, así de simple. Y Dios necesitaba poner en evidencia que lo que él estaba haciendo era lo correcto, que las decisiones que él tomaba eran las buenas, que lo que él hacía estaba bien. Pero ¿cómo usted le explica eso a los ángeles o a todas las demás criaturas en el cielo? Eso ya lo habíamos visto en los temas anteriores, en los otros capítulos. Y para los que quieran pueden buscarlo si no se acuerdan, pero el punto es que para eso Dios creó la tierra. La tierra era su plan de contingencia en contra del pecado. Y yo les expliqué por qué, porque Dios quería mostrarles cómo es que funciona su cuidado, cómo es que Él protege, cuida, mantiene, sostiene todas las creaciones, toda la creación y también cómo es que funciona el amor paternal. Y lo quería ejemplificar con Adán y con Eva. Cuando tuvieran hijos, los iban a cuidar, les iban a enseñar cómo actuar, cómo no actuar. También iban a cuidar el planeta Tierra, también iban a cuidar a los animales, también iban a gobernarlos. Y a algunos animales les iban a decir, usted hasta aquí llega, y a otros les iba a decir, usted hasta aquí llega. Y entonces el elefante no se iba a volver con Adán y le iba a decir, suave. ¿Y por qué yo no puedo andar por donde están, no sé, los ratones? ¿Qué es esa injusticia? ¿Qué es esa falta de equidad? Y Adán tenía que explicarle, bueno, es que usted está un poco grande y por error puede ser que los pise. Entonces lo más conveniente es que no camine por ahí. Pero no se puede andar explicando todo eso a cada instante. Y de hecho, le entendería el elefante. El elefante tendría la capacidad intelectual para comprender lo que Adán le está diciendo. No, el elefante lo único que tiene que hacer es hacerle caso porque no le cabe en la cabeza. Bueno, así son los ángeles frente a Dios. Ahora, cuando Dios habla del séptimo día y dice que reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, está diciendo que hubo un descanso por parte de él. Él se sintió descansado. Ahora sabemos que Dios física y mentalmente, él no se cansa. Pero no solamente eso significa la palabra reposar o descansar. Cuando usted está muy estresado, cuando usted está preocupado, cuando usted está haciendo algo y está deseando que ya termine para poder obtener cierta cosa y al fin lo logra, por ejemplo, una persona que estudia toda la carrera y ya se va a graduar y se va a graduar de medicina y le van a entregar el título. Cuando le dan el título en la mano y él ya lo tiene, siente un descanso. Ok, no estaba cansado, no es que tuvo que hacer exámenes, no tuvo que dejarse de dormir ese día en particular para poder ir a recibir el título, no. De hecho, era el día más descansado de todos los que tuvo, pero sintió un reposo porque ya lo había obtenido. Bueno, ese es el reposo que Dios habla aquí. Sintió ese descanso, ¿por qué? Porque para bien o para mal, bueno, no, para bien en todos los sentidos, pero el plan podía irse por otro camino, como pasó, pero aún así, para bien en todos los sentidos, el problema del pecado se iba a resolver. Sea de la bonita forma, como él lo tenía planeado,
o sea de la mala forma, como nosotros decidimos agarrar el camino, que no fue culpa de Dios, fue culpa de nosotros. Pero ese es el descanso que Dios tuvo y lo tuvo en el séptimo día. Y entonces viene una aclaración muy interesante. Piensen, ¿qué pasó haciendo Jesús? Porque fue Jesús el que creó todo esto, ya lo habíamos explicado. Durante ese séptimo día, ¿qué fue lo que habrá hecho Jesús? Bueno, acaba de crear a Adán y pues no sé cómo lo creó. No sabemos si lo creó adulto, no sabemos si lo creó niño, no sabemos si lo creó adolescente. No sabemos cómo fue que lo creó. O sea, tenía conciencia, estaba ligeramente adulto como para poder hablar con Jesús y conversar con él. Porque cuando vio a Eva, pues y dijo esta carne de mi carne y bla, bla, bla. Y pues habló, entonces algo de inteligencia tenía, no era un bebé. También tenía conocimiento, Dios lo tuvo que haber creado ya con un conocimiento, ya tenía que tener cierta información, un diccionario en su cabeza para saber que el agua era agua y que el cielo es para arriba y que el suelo es para abajo. Pero aún así le faltaban muchas cosas por aprender. Entonces no sabemos exactamente cómo lo creó. Pudo haber sido un niño, no sabemos. Pero durante ese séptimo día eso fue lo que hizo. Pasar tiempo con Adán. Jesús pasó tiempo con Adán. Todo ese día se lo pasó con Adán. Todo durante ese día se la pasó hablando, charlando y conviviendo con Adán. Ese fue su primer séptimo día. Ese fue el primer séptimo día. Ese fue lo que creó ese séptimo día. Y entonces ahí viene el final del séptimo día y dice en el versículo 3, y quiero que pongan atención porque es una parte importante. Y bendijo Dios al día séptimo. Suave. Dios había bendecido a los animales, los que salen del agua, y a las bestias. Había bendecido a los pájaros. ¿Por qué? Porque estaban vivos, tenían vida, entendían. Una bendición es un beneficio que Dios da, es algo especial que Dios da para proteger o beneficiar en algún sentido a ese que recibe la bendición. Por eso es que se llama bendición. Cuando a usted le dan un billete de 100, usted dice, ¡ay, qué bendición! Bueno, pues lo mismo. La diferencia es que aquí está bendiciendo al día. O sea, el día es el que está recibiendo la bendición. El día no piensa. El día no interactúa. El día no tiene conciencia. Un día es un día. Un día es un tránsito de tiempo. Un día es la Tierra dando una vuelta sobre su propio eje. Eso es un día, es tiempo. De hecho, materialmente ni siquiera existe. Nosotros decidimos qué es día. Porque una persona que vive en China puede ser que ya esté en sábado y yo vivo en Estados Unidos y para mí todavía no es sábado. ¿Por qué? Porque todavía no me ha llegado la luz del sol, así de simple. No la ha terminado de dar vuelta. Entonces es algo que depende de nuestra perspectiva cuando empieza o termina ese día, ese tiempo. Depende de la conciencia humana, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes me entiendan, cuando Dios aquí está dando esa bendición, se la está dando al ser humano. Porque el día en sí mismo no puede recibir bendición. El día es solamente una cosa, es una piedra. De hecho, es menos que una piedra. Es algo inmaterial que existe solo porque el ser humano entiende que existe. Eso es un día. Pero Dios utiliza la palabra bendijo Dios el día séptimo para que uno enlace esa bendición con el día 7, con el sábado, con el día séptimo. De hecho, sábado viene de la palabra Shabbat, que es la misma que se utiliza ahí arriba cuando dice y reposó el día séptimo. Ese reposó es hacer Shabbat, es ese descanso. Pero, oigan lo interesante. Como les dije antes, cuando hablábamos de las bendiciones que le dio a las plantas, a los animales y a los seres humanos, que recuerdan la bendición que era. Dios los bendijo y dijo, multiplicad y rellenad la tierra. Esa era la bendición. O sea, Dios bendijo y ¿cuál era la bendición? Pues que se pudieran reproducir. Esa era la bendición. Bueno, aquí da la bendición. Y recuerden que esa bendición entonces es para el ser humano. O sea, está conferida al sábado, al séptimo día, pero es para beneficio del ser humano, porque el séptimo día en sí no existe, no existe. Si no existe el ser humano, no existe el séptimo día, porque a nadie le va a importar si transcurre el tiempo. A una piedra no le importa si pasa o no el tiempo, solo al ser humano le importa. De hecho, a los animales no les importa si es sábado, si es domingo, si es lunes, a ellos les da igual. Es el ser humano el que hace esos distanciamientos de tiempo. Y la bendición dice, y lo santificó
porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ¿cómo fue que Dios bendijo ese día? O mejor dicho, ¿cómo fue que Dios bendijo al ser humano a través de ese día? Dice que lo santificó. Ahora, cuando Dios santifica algo, santificar, ser santo, significa apartado. O sea, es especial, es diferente a. Por ejemplo, las primicias estaban santificadas porque le pertenecían a Dios. Lo que usted cosechara, lo primero que recogía era de Dios. No era suyo, era de Dios. ¿Por qué? Porque era santo, porque estaba apartado, era especial para Dios. La ovejita que usted sacrificaba cuando tenía que ir al templo era santificada. ¿Por qué? Porque era para Dios, era apartada, especial. Los días especiales, como por ejemplo el Yom Kippur, el día de expiación, la Pascua, eran santos. ¿En qué sentido? Porque eran apartados del calendario de los 365 días que hay en el año. Dios eligió este y este para que sean especiales para hacer cierta cosa en particular. Eran de Él, no nos pertenecían, no era de nosotros, es de Él. Para que ustedes me entiendan, digamos que ustedes tienen una casa y en su casa hay 27 habitaciones, 3 baños, 2 cocinas y en fin, 17 cocheras. Y Dios llega y dice, toda la casa es de ustedes, pero esta habitación es mía. Y en esta habitación solamente se puede entrar con camisa verde. Ahora, la casa no es mía, la casa es de Dios. Entonces, Él es el que tiene ese derecho. No es que me está quitando derecho a mí. De hecho, me está dando toda la casa, pero me está diciendo que en esa habitación solo puedo entrar con camisa verde. Así de simple. La casa es de Él, yo sigo sus reglas, ¿cierto? Bueno, eso es lo que significa santificar. Dios dice aquí que Él santificó el sábado, pero es para beneficio del ser humano. ¿Y qué fue lo que hizo ese sábado? Pasar tiempo con Adán. Y es que verán, y con esto ya casi que termino, el ser humano tiene un pequeño problema, viene con un pequeño daño, no es un daño, es parte de nuestra naturaleza. Lo que nos hace ser lo que somos, a veces también hace que tengamos cosas que pueden ser negativas. Por ejemplo, el ser humano es muy creativo, el ser humano es constantemente curioso, siempre buscamos cosas nuevas, siempre buscamos qué hacer, qué no hacer, cómo rediseñar algo. Siempre estamos intentando cambiar las cosas, siempre estamos intentando innovar, siempre estamos intentando, la imaginación nos impulsa y nos mueve, ¿de acuerdo? Ahora, el problema es que esa naturaleza descontrolada, sin un límite, puede llevarnos a obsesiones. Una persona que es demasiado curiosa y de un momento a otro se pone demasiado curioso acerca de monedas, y empieza a investigar sobre monedas y a vivir acerca de monedas y a vender y comprar monedas. Y un día usted lo encuentra abrazado con monedas en una cama, oliéndolas y respirando y sintiendo la moneda en su rostro y metido demasiado en la moneda. Y eso ya no es sano. Y es parte de nuestra naturaleza, así es como somos. La moda, la forma de vestir, claro, es bonito, es lindo diseñar prendas, formas de vestir. A mí en lo personal, a mí me encanta los estilos, la forma en la que la gente viste o deja de vestir dependiendo de la cultura, la forma. Algunos utilizan cierto tipo de vestimenta, otros no. Algunos se ponen en agua siendo hombres, como el kirk en Escocia, y eso es muy masculino. En cambio, yo lo uso aquí y me veo bien femenino. Pero esas cosas son bonitas. Ahora, cuando se vuelve un extremo y usted ya termina con vestidos de carne estilo Lady Gaga, y pues ya eso está mal. Bueno, Dios sabía eso, Dios sabía cómo es el ser humano, Él lo creó. Entonces, como un parámetro para poder hacer que el ser humano no abarcara más de lo que pudiera y se terminara olvidando de Dios, o sea, pensara tanto y curiosara tanto acerca de la naturaleza, de los animales, de la vida, de cómo funcionan los astros, de la matemática, de la ciencia, de la tecnología, de la vida, de la psique del ser humano, del conocimiento, del pensamiento filosófico, de todo lo que usted quiera, libros, etcétera.
de todo lo que el ser humano normalmente hace, y llegar al punto en el que se terminara olvidando del Creador, Dios dijo, vean, el séptimo día es para mí. Así no se van a olvidar de que la creación tuvo un Creador, que soy yo. Entonces todos los séptimos días ustedes van a convivir conmigo, vamos a hablar, ustedes se van a recordar de que yo existo y entonces después el resto de la semana ya van a poder hacer todo lo que quieren. Y el siguiente séptimo día, otra vez vuelven conmigo, comemos, hablamos, chingamos, qué bonito, una buena retaíla ahí. Y otra vez tienen todo el resto de la semana libre. Eso fue lo que hizo Dios. Le puso un límite al ser humano para que no se olvidara de que la creación no era más que el creador. De que no nos olvidáramos de que existe un creador. Ese es el beneficio, la bendición del séptimo día. Eso fue lo último que creó Dios. El séptimo día, el sábado. Y lo bendijo y lo santificó. Es lo único que viene en todo el Génesis, de principio a fin, desde que empieza a crear cosas, santo. O sea, Dios creó las estrellas, los astros, los planetas, la tierra, el agua, la luz, los animales, las plantas, todo lo creó, nada es santo. No santificó una sola cosa. El ser humano podía hacer uso de todo eso, quisiera como quisiera, mientras no hiciera daño y obviamente no anduviera matando ahí a lo largo y cosas por el estilo. Pero de la buena manera, todo era libre, todo era a lo que ellos quisieran hacer. Dios les dio la cabida de poder hacer lo que quisieran. Era un lienzo en blanco donde ellos podían dibujar lo que quisieran. Pero el séptimo día no. El séptimo día es la habitación en la que usted sí o sí tiene que entrar con camisa verde. Y de eso trata el tiempo de hoy. Y de hecho ya no se nos fue y ya está muy tarde y solo quería hablarles de eso. Y sí, no avanzamos mucho, son solo 2 capítulos, pero 2 versículos. Pero es que son 2 versículos muy importantes si ustedes lo analizan. Son versículos que hablan acerca de algo que Dios quiso apartar para Él. Es que a veces nos olvidamos, porque Dios es tan dadivoso, Dios nos da tantas cosas, que a veces nos olvidamos que las cosas son de Él, no de nosotros. Es como cuando llegas a la casa de tu amigo muy, 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 muy querido, de tu tía y tu mamá o de tu papá y que te quieren mucho, entonces usted termina creyendo que la casa es suya y termina con los pies encima de la mesa, con la ropa tirada por todos lados como si fuera suyo. Pero no es suyo, nada de eso es suyo, todo es prestado y en el momento que quiera simplemente le dice, ahí está la puerta, se puede ir, está abierta. Eso es el sábado, un recordatorio de que nosotros somos pequeños, porque Dios nos puso en un lugar tan alto que quería hacernos recordar que aún así somos pequeños. Entonces, Diosito me los bendiga y tengan un muy bonito sábado y espero que a alguno le haya servido y Diosito me los bendiga. Y es el primer sábado de la historia de la humanidad. Besitos, chao.